muchachos? Buenas tardes. Vamos a continuar entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. Hoy vamos a tener dos actividades, una dirigida para todos y otra para aquellos que tengan que hacer casos clínicos. Se la va a dar el doctor Paul Campero, jefe del departamento de investigación. Por eso estamos comenzando un poquito antes para que terminen todos entonces a tiempo. Vamos a ir comenzando y a la medida en la que se vayan sumando, pues bueno, vamos resolviendo sus preguntas. Ya estamos entonces en la penúltima clase del módulo 3 de Innova, así que por lo menos ya han podido ir superando el módulo de estadística, que era lo que ustedes no querían ver. En esta oportunidad vamos a hablar de varianza y análisis de varianza, que realmente es lo más, como que una de las cosas más utilizadas por nosotros. Estamos muy familiarizados con términos que son derivados de ANOVA o de análisis de varianza, pero no reconocemos su origen en el análisis o comparación de medias. Básicamente, el análisis de varianza o análisis de media nace de comparar medidas distintas, o sea, expresiones que tengan medidas distintas y que podamos entonces de esa forma poder compararlas. Si yo tengo algo en miliequivalentes y otro en miligramos, probablemente no pueda compararlo si no lo hago a través de análisis de varianza. ANOVA es como el término universal para hacer referencia al análisis o comparación de medias, pero hay múltiples técnicas de interpretación de medias, ¿no? En líneas generales hoy vamos a hablar de ANOVA porque es la que permite como comprender la gran mayoría de los fenómenos en análisis de varianza en investigación clínica, pero sí hay test distintos para análisis de varianza que lo podemos conversar ya puntualmente con algún equipo de investigación que no sea compatible con ANOVA, sino con estos otros test de análisis de medios. Es importante también mencionarles que ANOVA es muy sencillo de realizar, que básicamente se fundamenta en cocientes, que ya todos saben que son cocientes, ¿no? Ok, la división entre un denominador y un numerador. Entonces, sabemos que es una simple división, es fácil de hacerlo, sin embargo, lo que vamos a colocar en el denominador y en el numerador es lo que no es tan sencillo de determinar. Vamos a iniciar entonces definiendo ANOVA como la técnica más usada para comparar medias en distintos grupos de medidas. Exactamente, tiene que ser más de 3 grupos. O sea, si solamente vamos a comparar una media versus otra media, ¿cuáles son los test de contraste de hipótesis que ya conocemos? ¿Se acuerdan? Todas aquellas fórmulas para poder verificar la P. Era una pregunta del examen. Lo que ustedes escriben en todos los trabajos, muchachos, chi cuadrado, test de student, todos esos son test de contraste de hipótesis. Entonces, si vamos a comparar simplemente dos variables, lo hacemos a través de los test de contraste de hipótesis, nos vamos a hacer ANOVA. Vamos a aplicar test student, t-test o chi cuadrado y listo. Pero si tenemos más de 3 grupos con el que comparar, ya no podemos comparar, o sea, no podemos comparar la media del grupo 1 con la media del grupo 2 y luego la media del grupo 1 con la media del grupo 3. No. Son los test de contraste de hipótesis es para verificar una hipótesis validez, una hipótesis válida versus una hipótesis nula, ¿no? Cuando tenemos una tercera hipótesis, tenemos que hacer un análisis de contraste de medias, que se llama ANOVA en línea general. Más formalmente, mediante ANOVA podemos contratar hipótesis en las que las medidas en todos los grupos son iguales, o al menos es nuestra impresión. O sea, nuestra impresión es, las medias son iguales, pero pueden existir diferencias. Y si no existen diferencias, entonces yo quiero saber qué tan homogéneo es ese grupo. Más o menos están entendiendo por dónde va la idea. No es solamente comparar la media de un grupo, sino saber si ese grupo se comporta, a pesar de tener la misma media o medias similares, si se comportan igual. Si la muestra que está incluida en ese grupo es tan parecido al grupo que estoy contrastando. ¿Vemos la gráfica que estamos al lado? Sofi, ¿tú me puedes decir cómo se llama ese tipo de gráfico? Me estoy preocupando porque recuerden que las clases, la idea de no hacer el examen es que ustedes respondan, pero si no responden no hacemos más nada que el examen. ¿Cómo se llama ese tipo de gráfico, muchachos? ¿Alguien lo recuerda? Cajas y bigotes. Entonces, si tenemos un grupo de cajas y bigotes, aunque no me interesa tener números ni valores, solamente quiero que ustedes interpreten la gráfica. A ver, los muchachos de anestesia. ¿Cuál de los 3 grupos crees tú que es más diferente? ¿Crees tú que es más diferente? Pareciera no ser más similar a los otros grupos. Sin embargo, a pesar de que el grupo 1 y el grupo 2 tienen una media parecida, pareciera no ser tan homogéneo. Uno es más alta que el otro es más pequeño. Vean cómo sin tener números ni nada de eso, ustedes pueden como inferir algunas características según lo que interpretan en la gráfica. Manuel, ya que llegaste tarde, te toca. ¿Cómo se interpretaba la caja y bigote? ¿Te acuerdas qué significaba la caja y qué significaba el bigote?
El bigote es la desviación estándar. ¿Y la caja? No. El 50% de la muestra se distribuye dentro de la caja. Y dentro de la caja, entonces si sabemos ya eso, ya sabemos más o menos cómo interpretar un gráfico de caja y bigote, entonces vamos a entender más o menos cómo vamos a interpretar la varianza, ¿no? Ahora, esa interpretación o esa comparación de medias tiene que hacerse a través de ciertas condiciones. O sea, no puedo siempre comparar medias simplemente porque yo quiero comparar la media de una cosa contra otra. O sea, eso tiene que tener ciertas características que ya vamos a ver. Normalidad, homogeneidad e independencia. Ahora, si verificamos la hipótesis de que todas las medidas son iguales, sería entonces interesante saber cómo ocurren algunas diferencias y si estos grupos son lo suficientemente homogéneos, que era lo que te decía. Puede que los dos grupos azules se parezcan, pero no son tan similares, son más heterogéneos, ¿no? No se ve cómo empiezan a aparecer términos que estamos más familiarizados: heterogeneidad de la muestra o homogeneidad de la muestra, la varianza, la media. Todo lo podemos hacer a través de un simple cálculo. O no tan simple, pero un cálculo. Perfecto. Las varianzas pueden venir de diferentes fuentes y es lo que vamos a comprender ahora. Ya quizás desde este punto de vista más práctico ustedes pueden verle la utilidad a la interpretación de ANOVA, porque podemos hablar de cosas como variabilidad interobservador, variabilidad intraobservador, variabilidad entre el grupo, variabilidad entre cada individuo. O sea, ya ustedes le darán el valor en función a lo que ustedes saben. Por ejemplo, creo que ustedes, los muchachos de anestesia, van a hacer algo de mezcla anestésica en la cirugía oftalmológica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la concentración de no me acuerdo muy bien la idea, pero por allí va la cosa. Ustedes van a utilizar ANOVA, porque ustedes lo que van a comparar son las concentraciones del fármaco, el diámetro por el eco, lo que ustedes sean, pero son variables continuas que se expresan en media y desviación estándar. Y esa expresión en media y desviación estándar se produce entonces en un análisis de ANOVA para poder contrastar las hipótesis. Los muchachos de imagen se la pasan haciendo estudios de variabilidad intra e interobservador, porque eso es lo más importante. Y eso se fundamenta en ANOVA. ANOVA es el fundamento de todo lo que lleve consigo variabilidad. Entonces, las fuentes de variabilidad siempre van a ser los grupos que estamos evaluando. Y si yo quiero conocer de dónde van a venir esas variabilidades, lo primero que tengo que hacer es conocer cada grupo, ¿verdad? Cada grupo lo vamos a llamar entonces medio intragrupo más desviación estándar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la media de cada grupo. Luego de haber comparado la media de cada grupo, yo quiero comparar ahora entre los grupos, tengo que calcular la media de las medidas. Porque las medidas de frecuencia se dividen o se restan, no se suman, eso lo dijimos. ¿No se acuerdan? No. Les dije que era un cociente. ¿Qué es un cociente? Una simple división. Estándar, entonces me va a decir cuáles son todas las probabilidades de moverse esa media. ¿Quedó claro? ¿Sí? No los veo muy contentos, muchachos. Doctor, ¿cuándo va a explicar? Para el ejemplo, no se escucha. Ok. Ale, estaba explicando, disculpe, tenemos muchachos de Zoom también. Disculpe que me mueva, pero tengo que señalar algunas cosas en la pizarra y no hay apuntador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en las fuentes de variables es comparar todos los elementos que conforman cada grupo, cada círculo rojo que está viendo y cada círculo azul. La forma en la que lo hago así es calculando una media para el grupo rojo y una media para el grupo azul. Y luego comparo entonces la media intergrupo dividiendo la media del rojo entre la media del azul. Igualmente le calculo una desviación estándar. ¿Se entendió, vale? ¿Lo escucharon mejor? ¿Eso quedó claro? Sí. Si no quedó claro, muchachos, no lo aclaran ahorita, la cosa es peor después, ya lo saben. Vean cómo ahora vamos a empezar a analizar los diferentes fuentes de variables. Vean los grupos que teníamos y cómo vamos a analizarlos ahora o a comparar. Siempre vamos a comparar una media entre los individuos o una media entre las otras dos medias que yo estaba comparando o las múltiples medias que yo estaba evaluando. Por ende, siempre vamos a evaluar variabilidad entre grupos, variabilidad intergrupos y variabilidad total. ¿Saben cuál es la diferencia entre intragrupos e intergrupos? Es claro, ¿no? El nombre lo dice, pero eso se está entendiendo. Intragrupo es la variabilidad entre el mismo grupo de estudio e intergrupo entre los diferentes grupos de estudio.
Por ende, para saber cuál es la variabilidad intragrupo, yo tengo que comparar todos los rojos entre la media de los rojos, todos los azules entre la media de los azules. Para los intergrupos tengo que comparar la media del rojo, dividir la media del rojo y la media del azul, y eso me va a dar el círculo negro. Y para la variabilidad total, entonces tengo que calcular la media de la división, o sea, el cociente de división entre los rojos y los azules, que vendría siendo el negro, entre la totalidad de la muestra, que son todos los rojos y todos los azules sumados. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Manuel, ¿sí o no? Vi a Manuel allá diciendo que no. Manuel, ¿no lo entendiste? Ok, vente. Les puse el ejemplo con 2 porque si le pongo 3, vamos aumentando complejidad. Lo que yo creo que ustedes vean que yo después de calcular la media de cada grupo, comparo la media de los diferentes grupos y luego saco una media general para todos los grupos que yo estoy evaluando y comparo entonces cada grupo con esa media general. ¿Sí? Y de esa forma puedo ahora sí puedo comparar múltiples medias con una media particular. Ya sabe que se tienen que saber todas las fórmulas para el examen. Esa es mentira, ¿verdad, campeón? No se tiene que saber. No tienen que saberse las fórmulas, se las pongo para que ustedes tengan referencia, pero eso no es para que ustedes se lo aprendan. Como vieron en las fórmulas anteriores, o al menos espero que lo hayan identificado, todas las fórmulas comienzan con la sigla SC. ¿Tienen una idea de dónde sale esa sigla? Lo vimos en la primera clase, pero... Sí. ¿S qué significa en estadística? División. Y C, cuadrado. Entonces, eso se lo digo solamente porque lo que viene después de conocer las fuentes de variabilidad es el estadístico de contraste. Y el estadístico de contraste se denomina F. Y F nace de la división, el cociente, entre la suma de cuadrados de una media con la suma de cuadrados de otra media. ¿Se entendió? La división. ¿Sí? Claro. Exacto. Exactamente. Mira la fórmula cómo cambia. Comienza con SC. ¿Te estás dando cuenta? No quites la mirada. Cuando pasamos a la siguiente diapositiva, SC pasa a estar dentro de la fórmula y no al inicio de la fórmula. ¿Se dieron cuenta de eso o no? O sea, trato de ponérsela hasta visualmente para que vean el cambio, muchachos. Pero si no están viendo la diapositiva, sino que están escribiendo algo en su teléfono, probablemente no vayan a entender y después en el examen llegan llorando. Pero no puedo hacer dos cosas. Yo puedo explicarles, pero no puedo garantizar que ustedes me presten atención. ¿Sí? Vean las diapositivas porque está hecho para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Estoy tratando de explicar estadística, la cosa más sencilla posible, explicándolo como que si fuera, no sé. Exactamente, para eso es el estadístico de contraste. Cada fórmula de probabilidad comienza con la suma de cuadrados. Y el estadístico de contraste entonces va a ser la división de dos sumas de contraste. Puede ser la suma total, la suma total, o la intra con la intra. Punto. Pero nada de la división de otras dos variabilidades. Perfecto. Si ya lo vieron así entonces, el estadístico de contraste va a ser el cociente entre dos estimadores de varianza o de media. ¿Sí? ¿Ya se quedó claro? El estadístico de confianza es la división de dos variabilidades previas. Punto. Ahora, eso depende de tres elementos. La distribución de F, que tiene un nombre propio que no tiene por qué saberse, pero ustedes pueden decirle distribución de F, el grado de libertad y las equivalencias de dos medias por t-test. T-test es un estadístico de contraste de tres hipótesis que ya lo vimos hace 4 clases atrás, así que no me voy a detener ahí. Solamente quiero que sepan que incluye la fórmula para que podamos interpretar lo que viene más adelante, que es la significación de P. ¿Se acuerdan que al principio yo les hincapié en qué era significancia estadística y la diferencia con relevancia clínica? Es porque para nosotros no nos sirve darle significancia estadística si eso no tiene significación. Es distinto. ¿Entienden? Vamos sumando más términos, pero no quiero que se confundan. Significancia estadística es una P menor a ¿cuánto? A 0.0.
0.05, perfecto. Significación es el análisis de todas las probabilidades del valor de P por debajo de 0.05. ¿Sí? Que se define como la proporción de la probabilidad, o sea, proporciona la probabilidad de obtener un valor estadístico de contraste más alto en la muestra observada. Si vemos el bendita curva que ya hemos hablado durante toda la clase, no me puedo separar mucho porque esto se cae aquí. Déjame, Miguel. Déjenme para que puedan seguir escuchando los ritmos. Listo, lo que esté aquí hacia abajo siempre va a ser el valor de P, ¿verdad? Que P es la probabilidad de error. ¿Sí o no? Y por eso tiene que ser menor a 0.05 porque representa el 5% de todas las probabilidades. Ahora, esto es lo que yo tengo en la P, pero mi estadístico de contraste es el valor de error que yo le pongo a la P. En este caso, puede ser un ITS o un Northern Student o un chi cuadrado o un Fisher, el que yo utilice como estadístico de contraste. Entonces, lo más importante es eso, que entendamos que significación es el análisis de la P en contraste con mi prueba de contraste de hipótesis. ¿Me entiende? Que debe ser t-test, chi cuadrado, o Fisher, o t-Student. Si ya sabemos entonces cuál es la diferencia entre P y la significación de P, podemos avanzar entonces a construir una tabla de ANOVA, que es lo más importante. La tabla de ANOVA tiene diferentes elementos. La fuente, que ya las conocemos, variabilidad intergrupo, variabilidad intragrupo, o la totalidad de la variabilidad, el grado de libertad, que eso se lo va a decir el estadístico, usted no se va a enrollar con eso, la suma de cuadrados, que es simplemente el cálculo que te dio de esta fuente, de la variabilidad, de la fuente de variabilidad, la media de cuadrados, que vendría siendo la media, la desviación estándar, la varianza, lo que tú hayas calculado, luego el estadístico de contraste, que es la razón de f, que viene a ser la raíz cuadrada de tu media, y la significación de P es el estadístico de contraste. Toda esta tabla es lo que te va a construir tu estadístico. Eso no se lo estoy pidiendo yo a ustedes, se lo estoy mostrando para que lo vean cómo se hace el análisis, pero eso no lo tienen que saber ustedes. Ustedes tienen que saber cómo van a reconocer las fuentes. O sea, si tú vas a hacer un análisis intergrupo o intragrupo. Eso es todo. La mayoría hace análisis intragrupo. Pocos comparan entre grupos. Entonces, los que comparan entre grupos son los que van a tener una tabla de 6 por 6, como le decimos, y lo que comparan entre los grupos tienen una tabla de 2 por 2, que es la que ya ustedes conocen, que les expliqué desde el principio. Listo. Las tres características finales que deben aplicar para poder saber si vamos a tener, si podemos aplicar ANOVA. Ya se los dije al principio: independencia, normalidad y homogeneidad. Con respecto a independencia, podemos evaluarla tanto dentro del grupo o entre los grupos. Y el investigador puede como ajustar la independencia haciendo un adecuado cálculo muestral. Si hacemos un cálculo muestral, vamos a tener una independencia adecuada. La normalidad, no sé si ustedes por allí la han escuchado, pero siempre está escrita en las tesis, a lo mejor nunca sabía para qué era, puede contrastarse a través de los test de normalidad, que para eso tenemos Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk. Yo sé que más de ustedes han escuchado en algún momento esos nombres y no saben para qué. Realmente es muy fácil. Yo trato de aprendérmelo como con un chiste malo como el que nos hizo Manuel en la clase pasada, y lo puse justamente pensando, Manuel, en una venganza contra ti. Los de normalidad son Shapiro, Thomas Smirnov. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos dos? Y ahí tienen normalidad. Normalidad es Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. Y homogeneidad son los test de igualdades de varianzas, y para eso tenemos uno solo, que es Levin. Y si se acuerdan del nombre, entonces podemos reconocerlos como marrón pálido. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esas dos cosas, Manuel? Deja de sabotear la clase. ¿Te acuerdas, Manuel? Recuerden esas dos cosas, que es lo único que le voy a decir. Recuerden esas dos cosas. Normalidad y homogeneidad, que son las dos cosas que ustedes tienen que escribirme siempre. Ya podemos entonces finalizar sabiendo dónde vamos a utilizar ANOVA.
Podemos utilizar ANOVA cuando tenemos varios grupos de estudio, o sea, más de 2 grupos. Con 2 no podemos utilizar ANOVA. Más de 2 podemos utilizar ANOVA cuando queremos comprobar hipótesis en bases de medidas, y cuando queremos saber si son son diferentes, sabemos entonces si son homogéneos o si vamos a hacer comparación por pares. Comparación por pares, ¿a qué le suena en los estudios de cohorte, muchachos? Es verdad, es verdad. Muchachos, los últimos, los tipo 4 de los cohortes, escuchen muchachos, los tipo 4 de los cohortes son los emparejados. Entonces, todo cohorte lleva siempre análisis de ANOVA. Los cohortes tipo 4 siempre llevan ANOVA, porque van emparejados. No, los anidados son los tipo 1. Los tipo 4 son emparejados. ¿Cómo? El que agarrabas 1 a 1 de cada grupo. Exactamente. Siempre entonces, cuando vayas a hacer ANOVA, ten cuidado con las condiciones del modelo. Hay diferentes tipos de ANOVA, lineal y multivarianza. El multivarianza se puede aplicar por una población mucho más específica. Y los contrastes múltiples. Finalmente, la semana que viene hablaremos entonces sobre test de contingencia, y de esa forma terminaríamos con el módulo 3. Y ya luego comenzaríamos con módulo 4, que comienza con la clase de la doctora, de la revista, doctor, se volvió, ¿no? Carolina Medina, ¿sí? Que sería la primera semana de noviembre, ¿sí? Ok, saludos a todos. Lo que voy a hacer hoy es una guía rápida para la redacción de casos clínicos. A comienzos de año y varias veces también le hemos enviado el PDF del formato para casos clínicos. Es lo que quisiéramos que consultaran cuando se deciden hacer una redacción de un caso clínico. Lo importante aquí en la redacción de los casos clínicos para publicación es que los casos clínicos en investigación van a ser el nivel básico. Cuando uno no ha hecho investigación o cuando estás pionero en la descripción de alguna enfermedad o alguna intervención, una de las formas de comenzar es la presentación de un caso clínico. Por ejemplo, con el inicio de la pandemia de COVID, lo primero que se observó fueron la presentación y la publicación de casos clínicos. Y así ha ocurrido con otras pandemias y así ha ocurrido con otros efectos adversos de medicamentos. La forma ideal es hacer una evaluación piloto de alguna observación y publicarla. Y así aprendemos todo. De la misma forma con cosas complejas o con desenlaces o medicamentos que tienen alguna particularidad o alguna singularidad y complejidad. Lo que se desaconseja para elegir un tema para caso clínico es patologías o efectos muy conocidos y donde la descripción y el desenlace sea algo simple. Este año muchos de los RAM se quedaron sin oportunidad de desarrollar ensayos clínicos o estudios descriptivos retrospectivos. Entonces, algunos eligieron esta forma básica o inicial. Algunas veces también se le ha permitido a los programas de perfeccionamiento profesional. Y para los residentes de los posgrados, como parte de su grupo de trabajos de cultura, una forma de ir desarrollando investigación es sencillamente presentar un caso clínico, porque es lo más sencillo, es el primer nivel. Con el lema de estimular la formación de clínicos investigadores. Acuérdense que nosotros como médicos clínicos principalmente tenemos que jugar varios roles, entre los cuales el rol investigador es uno de los roles donde algunos países, como el nuestro, no ha tenido niveles de excelencia, donde hay oportunidades de mayores avances. Y así tener más conocimiento, lograr mayor profundización, aportar con el objetivo final de publicar y hacer difusión. En el formato que les entregamos, primero uno selecciona un caso y trata de identificar qué mensaje se quiere transmitir y a qué audiencia se va a transmitir. Luego se reúne toda la narrativa de ese caso en una línea de tiempo, es decir, tratamos de hacer una secuencia cronológica.
Y luego hacemos la revisión bibliográfica para explicar, aportar y discutir lo que está en el caso clínico. ¿Qué diferencia el caso clínico que se esté presentando para publicación de otros que están en la literatura? Y el último punto importante es enfatizar en desidentificar las características del paciente en los datos que se van a meter en el caso clínico. Acuérdense que siempre se debe preservar la anonimidad del paciente. El consenso de expertos para la redacción de casos clínicos se llama CARE. Y esto constituye las líneas de reportes de casos. La importancia de los reportes de casos clínicos para publicar en la literatura científica es reconocer enfermedades nuevas o raras, evaluar efecto terapéutico, efecto adverso y costo de intervención, sobre todo lo nuevo, y mejorar la educación basada en problemas. Cuando nosotros estamos haciendo la redacción de casos clínicos, vamos a poder tener, gracias a CARE, un checklist, una lista de chequeo, cuando estamos terminando, para verificar que en base a ese caso clínico no nos falte nada. Entonces, primero, dentro de esa lista de checklist está el título. Todo eso ustedes lo tienen también, y el que está en el formato está en español. Donde está el título que va a contener el diagnóstico o la intervención, seguido usualmente de la palabra reporte de caso o caso clínico, pero no es obligatorio colocar esa palabra. Palabras clave de 2 a 5 que identifiquen el diagnóstico o la intervención, y muchas veces podemos agregar caso clínico o reporte de caso, porque acuérdense que los algoritmos de los buscadores también pueden poner la palabra de la enfermedad o el medicamento, y si pone reporte de caso o caso clínico, de una vez le lleva a puros casos clínicos. Luego el resumen, que va a ser diferente de los de ensayos clínicos, estudios descriptivos, porque va a tener una introducción donde vamos a describir el caso, edad, síntomas principales de los pacientes. Pero luego de hacer la descripción de los síntomas, vamos a tener, en vez de materiales y métodos, un diagnóstico y finalmente una breve discusión y una conclusión. ¿Ok? En la redacción del cuerpo del caso clínico iniciamos con una introducción que va a ser sencilla, corta, de 1 o 2 párrafos, donde deberíamos de incluir referencias bibliográficas. Luego la información corta también no debe pasar de 1 o 2 párrafos de los datos del paciente, datos demográficos y síntomas principales. Allí se hace de nuevo énfasis en no colocar datos que puedan revelar la identidad del paciente, colocar los síntomas y síntomas principales, la historia médica, familiar, psicosocial y la historia genética si es relevante para el caso clínico, y si hubo intervenciones pasadas o los desenlaces pasados. Luego, los hallazgos clínicos con el examen físico usualmente es lo pertinente. Una de las características de los casos clínicos es que esta parte inicial debe ser corta. Usualmente se debe de agregar una línea de tiempo, que son ese tipo de gráficos que nos dan una visión cronológica de cómo se van sucediendo los eventos. Puede ser en base a síntomas o intervenciones terapéuticas o pruebas diagnósticas, o sencillamente resúmenes de varias de estas. Pero no necesariamente tiene que haber un gráfico de línea de tiempo. Una forma de visualizarlo todo es que ustedes entiendan que el lector debe poder abstraer o inferir de la presentación o la narración de caso clínico cómo fueron presentándose todos los eventos para finalizar en una discusión que es la conclusión de la narrativa del caso clínico. Luego la evaluación diagnóstica, donde vamos a poner todos los exámenes. Es importante hacer las observaciones si hubo problemas de financiamiento o barreras culturales. Pronóstico, esto es especialmente importante en el estadiaje de patología oncológica. La intervención terapéutica, las diferentes intervenciones, si es farmacológica, quirúrgica, de autocuidado o alguna otra que se pueda especificar, siendo preciso en cuanto a dosis, potencia, efectos adversos, duración, si hubo algún cambio
es justificar por qué ocurrieron cambios en la terapéutica o cambios en las estrategias diagnósticas. En los casos de que estemos hablando puro de casos clínicos donde se está describiendo una intervención diagnóstica. Luego avanzamos hacia el seguimiento y los desenlaces. Aquí se debe de reportar también la evaluación que describe el paciente de su sensación de seguimiento, que es un poquito de calidad de parte del paciente. La posibilidad de adherencia o tolerabilidad, efectos adversos y reportar los eventos no anticipados. Finalmente hacemos una discusión donde vamos a enfatizar las fortalezas y las limitaciones de lo que estamos presentando en el caso clínico, acompañado de las referencias de la literatura. Y hacemos un último párrafo de las consideraciones de la perspectiva de esa enfermedad o ese diagnóstico o ese tratamiento para el paciente, y finalizamos con el consentimiento informado. ¿Cuáles son los beneficios de publicar casos clínicos en la literatura científica? Nos permite observar señales tempranas de ventajas, daños y darle valor a eventos puntuales que ocurren en la formación o la evolución clínica de las enfermedades. Proveer también sobre recursos como, por ejemplo, costos o aparición de nuevos métodos diagnósticos. También nos ayuda a apoyar la investigación de episodios de cuidado, cómo ocurre el cuidado puntual, y apoyar la educación médica. Haciendo un resumen de los pasos, primero seleccionamos un caso. Lo más importante de seleccionar un caso es que tenga algo de aporte o de innovación. Se reúne toda la información del caso. Aunque sea mentalmente, hacemos una línea de tiempo visual, aunque en redacción no tiene que ser exactamente una línea de tiempo. Luego hacemos corroboración con una revisión de literatura para explicar en base a la especificidad de ese punto especial de ese caso clínico. Y una de las cosas que hemos visto con los casos clínicos que se han entregado hasta ahora es que hacen referencias en base a libros o hacen referencias en base a cosas que no tienen publicaciones muy recientes. En general, la mayoría de las revistas están pidiendo que se coloquen al menos 10 referencias y que sean de no más de 5 años, a menos de que vayan a citar una cosa muy importante, como por ejemplo el descubrimiento de una hormona o de un método diagnóstico y ustedes quieren hacer una especificación de una relevancia histórica de algo, pero el resto debe ser cosas que tengan menos de 5 años de haberse publicado. Y de último, cuando tienen ya todo construido, van a hacer el resumen o el abstract. No podemos olvidar hacer el consentimiento del paciente y hacer por escrito o pedir por escrito del paciente su impresión de ese caso o de la intervención o del diagnóstico y que se va a incorporar en la redacción. La mayoría de las revistas no piden necesariamente que pase por comité de ética, aunque muchas ya lo están pidiendo, pero sí que tenga por lo menos la aprobación o consentimiento informado del paciente. Solo para mostrarles visualmente, cosas que ustedes ya saben, pero cómo cubrir las fotos que son más delicadas, que son las fotos de la cara o las fotos que pueden identificar marcas especiales que se asocian a cómo se puede perder la identidad del paciente. Y en las imágenes o en las pruebas diagnósticas, acuérdense que ni siquiera las iniciales las podemos colocar, se tienen que diferenciar en base a números o letras. En endocrinología, la revista más importante de reporte de casos es la Endocrinology Diabetes and Metabolism Case Report. Y dependiendo de cada revista, la estructura de ese checklist o la redacción de esos pasos puede variar, pero en general tenemos un título sobre un tema novedoso, el abstract. Esta revista se caracteriza porque pide que tú hagas un resumen de los puntos de enseñanza o los puntos clave. Luego, en vez de introducción, utilizar la palabra background, que viene a significar en español información de fondo. Luego, la presentación del caso, donde se hace el resumen clínico.
Investigación para nosotros viene a ser la descripción de toda la parte física y de los paraclínicos. El tratamiento, ahí pusieron un gráfico con línea de tiempo, y luego la discusión. Se finaliza con las declaraciones de conflictos de interés, financiamiento y la declaración de que se pide el consentimiento informado del paciente. Y es importante que, eso sí lo está haciendo casi todas las revistas, están pidiendo una declaración de tipo de intervención de cada autor. Si hubo alguien que solo hizo recolección de datos, entonces eso va como un reconocimiento posterior. Por ejemplo, la labor que hace Fernando, que muchas veces interviene bastante en nuestro trabajo, no puede ser reconocido como autor, pero entonces hay una sección que se llama reconocimiento. Entonces, el autor principal va a tener un tipo de reconocimiento especial y las revistas están pidiendo, debido a las demandas y las solicitudes de retraer artículos, que se especifique cuál es la contribución de cada autor. Y por último, la referencia. Este es otro trabajo. Este lo hicimos sobre un paciente que tenía una pseudoacromegalia o una osteoartropatía hipertrófica primaria. De nuevo, el abstract, los puntos de enseñanza, y aquí sí hay más de fotos de los pacientes con las características de trastornos que se identificaron, y se agregó el subtítulo de desenlace o seguimiento. Y fíjense que no pasó de 3 páginas. Entonces, la motivación es que cuando no haya mucho tiempo para desarrollar investigación, la básica es hacer siempre reportes de casos clínicos. Cuando no tengamos nada o tengamos muy poco tiempo para desarrollar investigación, hacer casos clínicos para congresos, para situaciones nuevas que están ocurriendo en el día a día, o desarrollar líneas de investigación. Una de las formas de comenzar es con un caso clínico. Por ejemplo, la oportunidad perdida de no haber comenzado con los inicios de casos clínicos en base a COVID. Cualquier cosa que aparezca nueva, esa es una forma de nosotros hacer una línea de investigación y luego ir avanzando hacia revisiones sistemáticas y luego estudios retrospectivos y finalmente terminar con ensayos clínicos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Y si no hay pregunta, entonces terminamos por hoy.